Hola, hola gente, ¿qué tal? Vale, bienvenidos al video de liquidez. Un video muy importante porque la liquidez, como siempre, ha formado parte, ¿no?, de las cosas más importantes que queremos ver dentro de la estrategia. Acá en Área Profit nosotros queremos tener bien claro la forma en la que vamos a estar viendo la liquidez dentro de los FCs o brechas que nos va a ir formando el precio, o mejor dicho, dentro de nuestra estructura. Vale, entonces quiero que quede claro que la forma en que vamos a ver la liquidez va a ser en 4 horas, o las temporalidades en las que vamos a ver la liquidez es en 4 horas y 15 minutos, donde más vamos a estar prestando la atención. Luego cuando hablemos del tema de las entradas, vamos a estar ampliando ahí un poquito más el tema. Pero bueno, para no complicarnos mucho, hoy vamos a hablar de 4 horas y 15 minutos y las distintas formas de ver la liquidez. Bien, vamos a empezar con 4 horas porque nosotros acá tenemos un manual, ¿ok? Tenemos nuestra guía que nos dice claramente cómo nosotros vamos a estar observando la liquidez dentro del precio. Vale, vamos a empezar por acá. Dice: el FC o brecha de H4 necesita una trampa de 15 minutos. Entonces, disculpen un momentico. Entonces, muchachos, eh, nosotros cuando tenemos ya clara nuestra estructura de H4, dice que necesitará trampa de 15 minutos. Es decir, que cuando ya nosotros hemos formado en 4 horas, por ejemplo, tenemos toma de liquidez acá, tenemos shock, ¿ok? Y luego se forma un FC en 4 horas. Acá tenemos el FC de H4. Nosotros entendemos que tenemos una zona de demanda, luego vamos a ampliar ese tema, como buscar el PO y todo lo demás, pero dice que cuando el precio ya ha formado su estructura en 4 horas, vamos a necesitar trampa de 15, es decir, en el camino de vuelta, es decir, cuando el precio venga en su retorno a toda la zona, ¿ok? A toda la zona de demanda, nosotros tenemos que esperar trampa de 15 minutos. Ojo, no necesariamente la trampa la tiene que dar dentro del FC. Muchas veces la trampa va a quedar acá arriba, ¿ok? Va a ser un shock y luego va a formar un FC en 15 minutos. Cuando nosotros ya tenemos ese FC habilitado, o que el precio se ha llevado ese shock, lo ha roto, ya podemos estar habilitados para buscar compras dentro de 4 horas. Si nosotros no tenemos esa trampa de 15 minutos, no estamos habilitados todavía para tomar compras en una temporalidad de H4. ¿Ok? Es muy importante eso, que sigamos siempre esa regla. 4 horas siempre necesitará trampa de 15 minutos. Vale, entonces la trampa puede estar afuera del FC o puede estar también acá adentro, ¿ok? No pasa nada. Lo importante es que en el camino de vuelta haga su trampa. Bien, ¿cómo vamos a identificar la trampa? La trampa siempre va a ser, si venimos acá, bajistas, ¿verdad? O en el camino de vuelta, vamos a necesitar toma de liquidez, un shock acá. Bien, esta trampa nos va a invitar a comprar antes de tiempo. Probablemente hará cosas como esta. Nos incitará a comprar y luego va a romper ese shock. Y nos va a formar internamente en 15 minutos una trampa. ¿Ok? Todo eso lo vamos a estar ampliando en otro video más, que vamos a estar hablando netamente del tema de las trampas. Vale. Hoy simplemente vamos a repasar acá los puntos básicos. ¿Ok? Luego dice: el FC o brecha de 15 minutos necesita una trampa de 1 minuto. Bien, ¿a qué se refiere o a qué nos referimos acá? Es básicamente lo mismo, solo que en una temporalidad menor. Tenemos en 15 minutos estructura formada, tenemos toma de liquidez, tenemos un shock acá abajo y en 15 minutos se nos forma una estructura nuevamente, ¿verdad? Alcista. Acá tenemos vamos a acomodar acá. Acá tenemos un FC en 15 minutos. Vamos a aplicar lo mismo que aplicamos en H4. Esta vez la trampa la queremos ver en 1 minuto.
igualmente es una toma de liquidez, shock, y se me va a formar en un minuto un FC interno bajista, puede ser externo también. ¿Okay? Entonces lo importante es que el precio se lleve o borre un shock que me incite a comprar antes de tiempo. Como igualmente sucede en H4, puede ser que la trampa esté acá, puede ser que esté un poco más arriba, puede ser incluso que esté acá, pero lo importante es que el precio, una vez que llegue al FC, ya haya hecho su trampa, ¿ok? Entonces es muy importante porque sin trampa nosotros no ejecutamos de ninguna manera. Bien, luego habla acá el precio, o nos habla la guía, perdón, acerca del IRI. Es el primer punto estructural dentro del FC o brecha. Bien, nosotros tenemos acá el shock. Normalmente siempre tenemos esto, siempre tenemos una oferta allí. A veces el precio va a reaccionar y luego va a quebrar y formar un FC, ¿ok? Ese primer bajo o esa primera vela contraria que a veces podemos encontrar antes del quiebre, siempre tiene que ser antes del quiebre o antes de la formación del FC o brecha. Ese primer punto estructural o ese primer bajo nosotros lo vamos a considerar como IRI. ¿Qué es el IRI? Internal Range Inducement o liquidez interna dentro del rango. ¿Vale? Entonces, pendientes con eso porque el IRI, muchachos, es importante que sepamos ubicarlo. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos en el gráfico de cómo ver el IRI. Ok, eso es lo que más vamos a prestarle atención a este video, la forma correcta de ubicar el IRI o esa liquidez interna dentro del rango. Bien, Em, dice, si no tengo IRI, buscar incentivo o liquidez externa. Nosotros vamos a hacer o vamos a ver más adelante un video que vamos a estar hablando precisamente de esto. Tenemos el FC formado y cuando se me forma acá arriba el shock o se forma el cierre de ese rango, lo vamos a considerar como incentivo para que las personas vendan, ¿ok? Y luego lo saquen. Esto es un incentivo. Cada vez que se forma un cierre de rango, vamos a considerarlo como incentivo o liquidez externa. Vale. Para eso hay un video que que van a estar viendo más adelante también, que van a aprender a identificarlo. Ahora es importante que sepan que cuando nosotros no tenemos IRI dentro del rango, tampoco tenemos incentivo, van a bajar las posibilidades de acierto. ¿Ok? Seguimos tratando al FC igual, esperamos nuestra trampa en un minuto o en 15 minutos, depende del caso. Pero es importante que sepan que al no tener, ¿ok? Al no tener IRI y al no tener incentivo, bajan las posibilidades de acierto. No significa que no podamos trabajar ese IRI o esa estructura de 15 que no tiene IRI, pero van a bajar las posibilidades de acierto. Los tratamos igual, no pasa nada, pero somos conscientes de que estamos trabajando en una estructura que tiene más riesgo, ¿ok? Bien, esto de los POIs o FCs lo vamos a ver más adelante, acerca de cómo identificar los POI, cómo ver el dinero, lo vamos a ver en un video más adelante. Bien, vamos a irnos a los ejemplos de los gráficos, vamos a ir, por ejemplo, acá al euro, y fíjense que vamos a estar viendo cómo identificar en este video el IRI, ya que el tema de las trampas lo vamos a ver en otro video. Bien, fíjense por ejemplo que acá tenemos una brecha, lo más reciente, una brecha alcista en H4. ¿Cómo yo voy a identificar cómo voy a identificar el IRI? Porque es mi primer bajo, el primer bajo que yo me encuentro dentro, ¿ok? Que me encuentro dentro del rango y que se produce antes de haber hecho o haber formado la brecha. Acá está, primer bajo, tenemos oferta. Si yo puedo marcar acá oferta, diría que tenemos todo esto, todo este shock, ¿verdad? Como oferta. Y mira que el precio reacciona y luego quiebra, dejándome este bajo o este primer punto estructural antes del quiebre. Ese es mi IRI o esa es mi liquidez interna dentro del rango, ¿vale? Bien, por ejemplo, miremos acá. Vamos a quitar acá. Vamos a hacer la reproducción. Bien. Acá se forma también una brecha alcista en 4 horas. Pero mira que el quiebre
se produce acá, es decir, en este punto, vamos a poner mejor un círculo, acá se produce la brecha. Por lo tanto, este bajo que queda acá no es un IRI porque se produce después del quiebre. Por lo que yo tengo que ir a buscar un punto más bajo. En este caso, el bajo que quedaría acá. ¿Ok? Vela contraria también lo puedo considerar IRI o liquidez interna dentro de mi rango. ¿Ok? Bien. Seguimos. Vamos a buscar otro ejemplo. Miren acá. Lo más reciente en este caso es un FC bajista de 4 horas, pero mira que en toda la bajada no me quedan bajos, no hay reacción a la demanda. Fíjate que acá está la demanda también. Y no tenemos reacción. El precio simplemente quiebra, por lo que podemos considerar que esto es un FC que no tiene IRI. Por supuesto, como decía allí la guía o el manual, cuando nosotros no tenemos IRI y no tenemos incentivo tampoco acá abajo, tenemos menos posibilidades de acierto, es decir, tenemos menos posibilidades de que el precio siga su estructura. Si era bajista, miren que el precio lo convierte ahora en una brecha alcista. Bien, miremos acá, vámonos un poco al pasado. Nuevamente, acá tenemos en 4 horas un FC bajista. ¿Y qué podemos considerar como IRI aquí? Bueno, en este caso tenemos acá al precio bajando, reacciona, me crea este alto que tenemos acá, este alto, y luego se produce el quiebre. ¿Ok? Entonces, primer punto estructural antes del quiebre, IRI. ¿Ok? Lo podemos considerar acá como nuestra liquidez interna. Perfecto. Seguimos con la reproducción. Nos vamos un poco más atrás nuevamente. Bien. Miren esto. Voy a echar este cuadro por acá. Bien. Acá se forma una brecha bajista en 4 horas. Bien. ¿Qué podemos considerar como IRI? Miren que el quiebre se produce acá. ¿Ok? Acá tenemos el quiebre o la formación de la brecha. Y yo voy a buscar ese primer punto estructural que queda antes del quiebre. Entonces, en este caso, miren que tengo este alto acá que se produce antes del quiebre y lo voy a considerar como mi liquidez interna. ¿Ok? Bien, nuevamente vamos un poquito más hacia atrás. Acá teníamos formado que teníamos formado una brecha en H4 y miren que no tenemos, ¿ok? No tenemos ningún bajo disponible para tomarlo como un IRI o como liquidez interna. No tenemos ningún bajo. Vamos a mover esto para acá. Y miren que no tenemos ningún bajo disponible. No tenemos absolutamente nada. Vamos a mover un poco el cuadro para que lo miren. No tenemos absolutamente nada. ¿Ok? En este caso tenemos un bajo acá, pero no nos sirve porque primero el precio sube y luego baja acá. Entonces, en toda la estructura no tenemos IRI. Vale. Seguimos un poco más para acá. Quitar esto. Bien, este es un caso que tenemos que ver acá. Porque miren lo siguiente, tenemos un FC de 4 horas, ¿ok? Un FC de H4. Ahora, fíjense que no tenemos vela contraria. No tenemos acá una vela contraria que nos diga a nosotros, oye, voy a ubicar un IRI, pero sí tengo acá un alto o swing high para poder ubicar también esto como IRI. ¿Okay? Entonces lo marcamos acá como el único alto que tenemos dentro de la estructura y lo marcamos como nuestro IRI. No tenemos absolutamente más nada. También cumple con la regla porque se produce antes del quiebre y es el único que tenemos. ¿Okay? Bien, acá también podemos, miren que no es tan difícil identificarlo. Primero tenemos que identificar la estructura. Una vez que identificamos que se forma la brecha bajista, vamos a ubicar siempre el primer alto o el primer bajo, dependiendo de la estructura,
que se forma dentro del quiebre. Entonces acá tenemos el único alto, en este caso lo vamos a marcar también como nuestro iris, ¿ok? Acá. Perfecto. Bien, seguimos. Acá se forma un FC, identificamos primero que nada la estructura, se forma el FC y luego buscamos el primer bajo. En este caso la estructura es alcista, buscamos el primer bajo y acá tenemos nuestro iris, ¿ok? Bien. Entonces, muchachos, esta es la forma correcta en la que vamos a estar identificando el iris, ¿ok? Dentro de nuestra estructura. Recordemos, internal run inductment. Es muy importante que lo sepamos identificar. Te invito a que ahora vayas a identificar la estructura, ¿ok? Que practiques y aprendas a identificar esta liquidez interna dentro del rango.